Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Estábamos esperando unos minutitos que terminen de sumarse los compañeros que estaban ahí todavía en admisión en la sala de espera. Creo que ya estaríamos para poder arrancar. La idea de hoy es retomar un poco lo que fue el trabajo práctico del encuentro pasado, y antes de arrancar con eso, decirles que una de las maneras que tienen para dar el presente en estos encuentros es a través del mensaje del chat, y tienen que poner su nombre y también su apellido para que podamos darles el presente. Y si en algún momento pasara que no pueden conectarse a estos encuentros de Zoom, que son importantes para la cursada de la diplomatura, pueden enviarnos un correo avisando la circunstancia particular, tampoco tienen que ser tan específicos, para que podamos darle el presente a través de ese modo. Si saben que por algún motivo no pueden y no pudieron estar, nos mandan un correo para poder ponerles el presente. Esas eran algunas de las consultas que nos habían hecho en diferentes medios. Y después, bueno, ya podemos arrancar. Cami, Nora, Marta, si quieren saludar para arrancar este encuentro de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, no sé si quieren ir empezando con las respuestas de las preguntas del trabajo. Perdón, no estoy en el mejor momento. Con las respuestas de las preguntas. No sé si alguna se anima, porque estábamos viendo que somos poquitas, y que por ahí alguna se anima a leer lo que escribió para el trabajo. Porque la onda era como irlo compartiendo acá, e ir viendo que se recupera de lo que ustedes respondieron frente a lo que fuimos viendo en las clases y lo que van a desarrollar hoy Nora y Marta. Bien, para ponerles un poquito más en tema a los que no están al tanto, había una actividad después del encuentro anterior, del martes pasado, que eran unas preguntas en base a la película Esperando la carroza. Eran 4 preguntas en base a la película, ¿no? Si estaría bueno si alguna se anima a compartir lo que escribió, o si no lo hizo, si quiere dar alguna idea, algún mensaje sobre la película, también nos sirve como para ir abordando el encuentro de hoy. ¿Alguna tiene ganas de comenzar a participar? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Ruperto. ¿Cómo están? Hola, Rocío. Hola. Era como también resumiendo un poco lo que vimos la clase anterior, más que nada el poder masculino, el machismo, la discriminación a la mujer, inferiorizarla, darle ese papel como de que tenían que hacerle caso a los maridos, de que tenía que hacer como era antes, no me sale la palabra, es el sometimiento, de que tenían que ser las mujeres, hacer lo que ellos decían, a las hijas tratarlas de poco inteligentes, de maltratarlas, de tomarlas de tonta. Hola, perdón, yo voy a estar con la cámara apagada porque estoy con dolores en mi espalda por la panza y voy a estar parada y yendo para ahí para allá para no estar mareando. Hay varias cosas como interesantes que habían salido, esto que tú contabas sobre el machismo, y sobre los cuidados, también sobre la relación entre las mujeres, que estaba bueno retomar, empezando porque justo son las cosas que definían, o que vimos en la clase pasada, que definían lo que es el patriarcado, cómo se construye el patriarcado, cómo se sostiene. Y entre varias de las ideas que ustedes plantearon, también salieron el concepto de interseccionalidad,
que no sé si todas lo conocen, pero bueno, si no ahora en un ratito lo desarrollamos, pero igual salió aunque no usaran esa palabra. Cuando hablaban, por ejemplo, de la relación entre las mujeres, la cuestión de la clase, la cuestión de la falta de dinero, la cuestión del lugar que ocupaban cada una de las esposas y cada uno de los hermanos, ¿no? Entonces fueron como cositas que fueron saliendo y que justo eran esas que fuimos desarrollando la clase pasada. Por ejemplo, cuando decían ustedes en las respuestas sobre cómo se trataban las mujeres entre ellas. Bueno, una de las cosas que definía Marcela Lagarde en las definiciones que vimos la clase pasada era justamente eso, esa relación entre mujeres que lo que hace es romper los lazos los lazos, básicamente. Cuando un sujeto es oprimido, en general lo que se busca es que no genere un reconocimiento en sus otros iguales, ¿no? Entonces, cuando no generamos un reconocimiento, no podemos construir nada que lleve a derrocar eso que nos oprime. ¿Y qué es lo que pasa generalmente? Bueno, que buscamos esta rivalidad entre las mujeres. Entonces siempre vieron que siempre está, bueno, pero justo fue una mujer la que le pegó, o justo es la mujer la que está criticándola, o, bueno, eso mismo que vemos ahí, que ustedes marcaron mucho, que se ve en la película, pues es uno de los pilares que sostiene el patriarcado. Cuanto más separadas estemos, es más fácil la opresión. Bueno, no sé si alguna más quiere compartir lo que fue escribiendo. Hola, yo completé el formulario, ¿sí? Y lo envié, y como no generó copia, bueno, yo en base a lo que recuerdo que puse, sí está la cuestión de el matriarcado alienado, o sea, falto de conciencia, que es lo que acaba de decir Camila, del lugar que ocupa, porque en apariencia son las que más mueven las cuestiones de poder, en apariencia, pero está velado la manipulación del hombre, porque el hombre está siendo servido, tanto en los hermanos varones como en los cuñados, ¿no? Pero es como, bien se planteó recién, una competencia a ver quién es mejor que la otra, quién aparenta más, de qué clase es, y eso genera, bueno, las envidias y celos, en los cuales se hace invisible la opresión concreta que atraviesa a todas las mujeres, ¿sí? Y en el caso de las mujeres jóvenes, que son tratadas de tontas o estúpidas, como la misma madre le está diciendo, ¿no? Desmereciéndola totalmente. Entonces eso es como un círculo vicioso, ¿no? En el que se aprovecha de ese desunión, y en la cual no se pueden ver a sí mismas en su papel de ser oprimida, ¿verdad? Y eso es interesante también lo que marcaba sobre las relaciones de juventud, adultez y también las personas mayores. Sí, como que en las más jóvenes, como que siempre el adulto, digamos, con experiencia, ¿no? Pensémoslo en el adultocentrismo, ¿no? Menosprecia las juventudes, pero también menosprecia las vejeces. Entonces sí, se ve como este maltrato hacia la cuñada más joven, digamos, de todas, bueno, la adolescente también, y queda la China Zorrilla y la otra, Nora se llama, ¿no? Sí, Nora, como las figuras más, ¿no? de autoridad dentro de estas mujeres, como que todo el tiempo a la más joven, que no me acuerdo, Susana, digamos que se la menosprecia, ¿no? Como diciendo, bueno, pobrecita, bueno, recién te casaste, bueno, esto, ¿no? Sí, ay, sí, la bebé, ¿no? Como, bueno,
tú no tienes voz porque no tenés la experiencia. Pero por otro lado, tampoco se toma en cuenta la voz de la propia Mamá Cora, digamos. Mamá Cora no es una persona, Mamá Cora es un sujeto de cuidados ahí. No tiene ningún tipo de derecho como tal, como persona mayor. Y eso también es interesante, porque para mí por ese lado la película tiene una representación sobre Mamá Cora que la despoja de su categoría de persona. La trata como un sujeto al que hay que cuidar y que no es capaz de ni decidir, ni de pensar, ni de plantearse como qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que decide, ¿no? Todos deciden por ella y se pelean viendo a ver qué es lo que van a hacer con esa carga casi. Eso es interesante también, cómo se ven las relaciones intergeneracionales en la película y en base a los cuidados. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? Sí. Yo lo que quería aclarar también es cómo se marca la diferencia de clase social. O sea, donde aparece la chica que tiene la bebé y que se tiene que hacer cargo de la suegra y todo lo que lleva todo eso, ¿no? Ese peso de tener que cuidar a una bebé, tener que cuidar a una persona mayor, y cómo la clase alta le da todo, vamos a decir, el paquete a la chica, donde, bueno, hacete cargo vos de todo. Y aparece la pareja que no tiene hijos, donde se destaca y ellos están como, bueno, viviendo su mundo. Y también lo que lleva también a esa mujer, tener que hacerse cargo, cuidar a esa suegra, cuidar al bebé, cuidar la familia. Entonces, a mí me parece que ahí también marca mucho lo que es la diferencia de clases sociales. El dinero, en síntesis. Eso es lo que me parece a mí. Nada más. Está como Gladys para hablar y después por ahí retomamos lo de interseccionalidad. Y estaba Joaquín también, me parece, levantando la mano, puede ser. Gladys, ¿querés comenzar vos? Y después le damos la palabra a... No vi a Joaquín, pero sí también quería participar. Gladys. ¿Estás ahí, Gladys? No, se nos fue Gladys. Bueno, por ahí más adelante comenta algo Gladys. Bueno, eso que comenta Marisa, pues sí, el feminismo, o dentro de las teorías feministas o de los estudios de género, crea el concepto que se llama interseccionalidad, ¿no? Que de hecho dentro de las teorías sociológicas está dicho de otra forma. Qué sé yo, desde la comunicación podemos pensar los estudios culturales, lo hablan como si fuera articulación, que es lo mismo, pero se dice de otra forma. Entonces la interseccionalidad, el feminismo la piensa a través de los cuestionamientos que la clase pasada les comentábamos, que le hacen los feminismos negros, los feminismos chicanos, los feminismos lesbianos, los feminismos travestis, al feminismo blanco burgués. Entonces, ¿qué es lo que plantean? Nosotras no vivimos la misma opresión que viven ustedes, ¿no? Que era lo que comentábamos la clase pasada. Nosotras vivimos otra opresión, vivimos una opresión de clase, vivimos una opresión por la raza, vivimos una opresión por nuestra sexualidad. Entonces, no quiero decir acumulación de opresiones, pero sí esa intersección de opresiones genera otro tipo de reclamos. Y eso está bastante ejemplificado en la película en el término de la clase social. O sea, si bien por ahí no vemos la sexualidad o no vemos la identidad negra o marrón en la película, sí vemos una cuestión clara de clase social en términos de poder adquisitivo. Entonces no son los mismos problemas que presenta Nora, por ejemplo, frente a los que presenta Susana.
Nora presenta problemas de mujer burguesa, rica, aburrida de estar en su casa, sin tener mucho más que hacer que dedicarse a la belleza, a la cuestión cotidiana, a dónde va a ir a comer, a salir, y al deseo sexual, digamos, que se ve ahí su relación con su cuñado, o a la insatisfacción dentro de su propio matrimonio, que eso era algo que planteaban mucho las feministas de los 70, liberales de Estados Unidos, no es la misma que la de Susana, donde Susana presenta otro tipo de problemas, tiene que cuidar a la abuela, tiene que cuidar a la bebé, tiene que hacerse cargo de su casa, no tienen dinero para pagar nadie que le ayude, como le dice a Nora varias veces, yo no tengo posibilidad de pagarle a nadie para que me ayude, vos sí podrías, en fin, presenta un montón de otras problemáticas que no se le presentan a Nora. Entonces el feminismo plantea ese concepto, digamos, que ahí se ve bastante más reducido, pero lo plantea desde la interseccionalidad, que es lo que dice, que no son las mismas las opresiones, y por lo tanto es necesario reconocerlas, pero no solo como reconocerlas y decir, ay, bueno, sí, somos distintas en la igualdad, ponele. No, somos distintas y ustedes también nos oprimen desde su lugar de privilegio blanco, cis, burgués, a nosotras que tenemos este tipo de situaciones que nos atraviesan como mujeres, ¿no? Como mujeres, como lesbianas, como travestis. Entonces, acá yo tengo una cita de Audre Lorde, que resume un poco esto, se las voy a leer. Denme un minutito, que la estoy buscando. Acá. Que dice, promover la mera tolerancia de las diferencias entre las mujeres es incurrir en el más burdo de los reformismos. Supone negar por completo la función creativa que las diferencias desempeñan en nuestras vidas. Las diferencias no deben contemplarse con simple tolerancia. Por el contrario, deben verse como la reserva de polaridades necesarias para que salte la chispa de nuestra creatividad mediante un proceso dialéctico. Solo así deja de resultar amenazadora la necesidad de la interdependencia. Solo en el marco de la interdependencia de diversas fuerzas reconocidas en un plano de igualdad puede generarse el poder de buscar nuevas formas de ser en el mundo. Y bajo. Entonces, ¿qué es lo que se plantea desde la interseccionalidad? Bueno, si no logramos ver estas cuestiones, pero trabajar a partir de esas cuestiones, o sea, no solo visibilizarlas y reconocerlas, sino llevarlas como bandera y pensar a los feminismos y a cómo construir nuevas sociedades a través de esas opresiones y de las experiencias que esas opresiones generaron en los cuerpos de cada sujeta. Entonces no podemos pensar en un feminismo que realmente sea un movimiento transformador, ¿no? Que genere un cambio social real. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas de nosotras estamos atravesadas por estas interseccionalidades, ¿no? Por este concepto de interseccionalidad, como mujeres migrantes, como mujeres pobres, como mujeres latinas, como mujeres marrones, como mujeres negras, como mujeres lesbianas, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto a la hora de pensar también en los cuidados. ¿Qué pasa con las personas que cuidan? Y esto salía en la clase pasada. ¿Quiénes cuidan? ¿Quiénes son las personas que cuidan? ¿Quiénes son mayormente quienes se dedican a las tareas de cuidado? Bueno, seguimos. A ver si alguien más quiere comentar. Ay, perdón, Cami, te interrumpí. Estaría bueno tal vez, este es un concepto creo que base para poder comprender el feminismo en cuanto también a las luchas y la diferencia de las luchas. Y estaría bueno tal vez que algunos de los que están pueden contarnos si pudieron comprender este término que es interseccionalidad, si tienen alguna duda, si pueden darnos algún ejemplo o algo que nos pueda acercar a todos a comprender como este concepto, para no dejarlo pasar así como desapercibido, porque realmente es importante. Justo en la película se ve muy claro este concepto de interseccionalidad, en donde hay personas que sufren opresión, incluso otras que ostentan privilegio, como Nora,
en base a la pertenencia que tienen a múltiples categorías sociales. Como decía Cami, lo que más se ve de la interseccionalidad en la película es esta de las diferencias sociales. Digo, entre mujeres con diferentes problemáticas. Entonces esto, la interseccionalidad es como de alguna manera la suma de opresiones, por llamarlo de algún modo. Estaría bueno que puedan compartir o algún pedacito de la película que les refiera a este concepto, o alguna experiencia personal o que se les ocurra para ayudar a todos a comprender este término en concreto. ¿Se anima alguien a decirnos algo? Si no, podemos ser súper democráticos y elegir directamente. A ver Hay si- algo interesante que decían, que ahora estaba recordando, que decían las feministas negras, y que era que ellas no eran vistas como mujeres. O sea, ellas no entraban en esa definición de mujeres que se planteaba desde los feminismos. No eran parte de esa definición, por lo cual no podían ser parte de un movimiento que no las veía en su realidad, o que no las reconocía. Entonces, por lo tanto, ellas confrontaban esa perspectiva, y desde ahí es que surge esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotras entramos en ciertas definiciones de mujer. ¿Por qué se cuestiona esa definición de mujer feminista burgués? ¿Tenemos esa representación como mujer? No, muchas no. No entramos en esas categorías, y ahí es donde entra lo interesante de la interseccionalidad y de cuestionar eso. Ahí, Claudia, no sé si querías decir algo, que creo que sacaste tu micrófono. Sí, sí. Una que representa a la película un momento particular de la historia, que son los 70. Y los 70 era, piensen, además de la opresión del machismo, el patriarcado, las dictaduras, que era una ideología totalmente facho, ¿sí? En relación a una política de familia que cada uno tenía que cumplir su rol y estaba obligado a hacerlo. ¿Sí? El hombre tenía que ser macho, cumplir, Brandoni lo hace muy bien, sostener la familia, y esa doble moral que tenían que sostener, ¿no? Por un lado, y que dio, bueno, a una cuestión también de represión muy, muy fuerte, que todavía se ve, y se ve reflejado también en la opresión de los jóvenes, y jóvenes mujeres, y a eso me iba a referir, porque a veces creo que las jóvenes no se dan cuenta cuando están sometidas a un mandato que las supera, las está superando, y ahí me parece el papel de las hermanas mayores o de sus propias madres, de dejar de someterse a eso que a nosotros nos sometieron, de cumplir un papel tan rígido que tenés que atender la casa, tenés que trabajar, hacerte cargo de tantas cosas, que vos las ves, están totalmente estresadas, el sistema te lleva a eso, y terminan creyendo que están deprimidas, que son ellas. Ay, soy yo que no puedo llevar adelante mi familia, mis hijos, que no puedo tener pareja, que no puedo tener trabajo, y entonces se enferman ellas, como sujeto individuo, y no ven que es el sistema que las está llevando por ese lado, ¿no? Sí, Claudia, esto que decís justamente de todas estas acciones que nombraste, un montón de situaciones diversas, pobreza, vulnerabilidad, no poder acceder a un trabajo digno, no poder estudiar, son parte de estas interseccionalidades. Porque esto que a veces invisibilizamos a primera vista, podemos encontrar un gran número de identidades oprimidas. Esto provoca también opresiones múltiples, como cuantas más situaciones hay de vulnerabilidad hacen una condición de mayores opresiones. Un ejemplo, ¿no? Es lo mismo una identidad, no sé, una identidad de una mujer que pudo acceder a un estudio universitario y tiene tal vez más condiciones posibles de trabajo, que aquella que no. Entonces, en esta interseccionalidad también hay que tener en cuenta esta posibilidad de haber accedido a la educación o no.
si tiene su casa propia o no la tiene, si tiene hijos o no los tiene. Todas estas situaciones hacen que sea importante tener en cuenta este entrecruzamiento de opresiones para poder conocer un feminismo íntegro y que realmente busca la justicia social, porque si no tenemos en cuenta estas situaciones y invisibilizamos situaciones que también son parte de nuestras identidades como mujer, como decía acá, mi mujer trans, mujer lesbiana, mujer madre, mujer, bueno, de todas las identidades posibles, estamos invisibilizando y haciendo corta la brecha de lo que consideramos ser mujer. Entonces, esta palabra es fundamental porque nos permite visibilizar y hacer visible todas las identidades posibles y todas las opresiones a las que podamos estar sometidas. Sí, Ale, ahí puse en el chat un pedacito de La razón de mi vida, que hoy se cumplen 70 años aparte, ¿no? Del fallecimiento de Evita, que es, bueno, de hecho estuvo citada en la segunda clase, que es de alguna manera esto que Cami decía cuando empezaron a decir las devoluciones de los trabajos, decía, bueno, todas están hablando de interseccionalidad sin usar la palabra interseccionalidad. Todas estamos mirando las distintas capas de desigualdad que atraviesan las situaciones de Tirando la Carroza, sin aplicarle el concepto, sin decir, bueno, esto es interseccional, o hasta acá se están cruzando desigualdades de distinto tipo. Y en esa clave, digo, Evita en su momento también, digamos, para poder pensarla y repensarla a partir de esta diplomatura y poder pensarla desde cómo han avanzado los movimientos populares y los feminismos populares a hoy, ella también hablaba claramente o podía ver, o vio, o tuvo la decisión política en realidad de ver las distintas capas de desigualdad que había en la sociedad argentina y cuáles eran las mujeres más oprimidas dentro de ese pueblo trabajador al que ella se debía y por el cual luchaba, ¿no? En ese pedacito de La razón de mi vida que puse en el chat, ella, bueno, habla básicamente de las cuestiones del trabajo doméstico y habla claramente un poco de cuál es el eje de la clase hoy, relacionado a las tareas de cuidado como necesidad, como derecho y como trabajo. Pero, ¿cuál era la mirada interseccional de esa mujer trabajadora a la que se dirigía Evita? Hablaba de la mujer trabajadora de ama de casa, la mujer obrera, la mujer trabajadora rural, la mujer sin trabajo. Entonces digo, ¿cuántas cosas en realidad, cuántas luchas populares, o cuántas luchas populares en la historia en general, esto que decía Cami, en los feminismos negros, ¿qué vinieron a aportar el feminismo negro? Esta cuestión, bueno, el feminismo blanco también genera una opresión, entonces, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que un feminismo genere opresión? Porque está atravesado por distintos privilegios. En todo caso, digamos, son desiguales en determinados planos, o padecen determinadas desigualdades, pero también son sujetas de determinados privilegios que les son negados como derechos a otras y a otros. Entonces, digo, ¿cuántas cosas en la historia hay y cuántas referentes de los feminismos populares, sobre todo para encarar el tema del cuidado, de mujeres como Evita, que incluso ni siquiera se auto percibía feministas, incluso creo que públicamente ya llega a defenestrar a ciertas feministas de la época, y podemos pensarlo desde esta cuestión, desde este concepto fundamental de la interseccionalidad. No hay una sujeta universal mujer, no existe, digamos, y si hablamos de una sujeta mujer universal, lo que estamos haciendo es invisibilizar a las distintas mujeres que existen. Bueno, Claudia ahí pone en el chat las mujeres indígenas. ¿Cuántos de los feminismos en los últimos años avanzó en la agenda de los feminismos las problemáticas puntuales de las mujeres, de los pueblos originarios, de las infancias de los pueblos originarios, por toda la cuestión bueno, lo que se menciona como chineo, algunos y algunas deciden llamarlo como chineo y otros no, pero es el abuso de las infancias, que está totalmente naturalizado en algunas regiones del país. Entonces, digo, me parece como traía esto de Evita porque
es muy fundamental lo que ella ha hecho en general para, para el movimiento popular y para los trabajadores y las trabajadoras, pero para las mujeres puntualmente, visibilizando estas distintas capas de desigualdad, y visibilizando que en esa época había mujeres que sí accedían a determinados derechos, ¿no? Porque de última, qué sé yo, no sé, la sociedad rural también estaba compuesta de mujeres. Tenían distintos roles que los varones, pero bueno, accedían a ciertos privilegios de clase, como mencionaban ahí. ¿Quiénes eran las mujeres en esa época que no accedían a nada? Eran las mujeres del pueblo trabajador, en todo caso. Así que me parece que este concepto que las chicas abordaron la semana pasada sobre interseccionalidad es en realidad más que un concepto, es una lente que nos vamos a poner o que nos ponemos para mirar toda esta diplomatura, ¿no? Por poder pensar la cuestión de los cuidados desde esa mirada, con esa lente. No hablamos de cuidados, bueno, de hecho vamos a abordar distintos campos de cuidados, ¿no? Cómo se ponen en el juego. Pero bueno, no nos afectan de forma igual. Y en la película eso es clarísimo. Clarísimo. No sé, Joaquín Buzo había levantado la mano, pero ahora no sé si lo levantó por... Hola, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Ah, sí, no, la bajé porque no sabía si iba a quedar ahí toda la clase. Bueno, gracias, buenas tardes. Sí, no, en primer lugar, estuvo bueno ver la película desde, digamos, pensándola desde, para trabajarla. Me parece que uno cuando por ahí se pone, digamos, como en esa lente o en ese rol de analizar y ver la película desde esa clave, uno se va quedando con muchas cosas que capaz que si lo ves solo como divertimento, las naturaliza. Así que me parecía que la película disparaba muchas cosas a partir de las preguntas y las consignas que nos dieron. Nada, me parece que se fueron recuperando recién. Y en esto último que mencionaba sobre la interseccionalidad y por ahí haber alguna experiencia, yo recuerdo, por ejemplo, haber participado en una investigación que trataba de analizar, identificar barreras de accesibilidad al sistema de salud de población migrante de países limítrofes, ¿no? Más que nada en el sistema de salud de La Plata y alrededores. Y bueno, estábamos tratando de identificar eso, ¿no? Barreras de accesibilidad de la población migrante al sistema de salud. Y bueno, fuimos recuperando información y después cuando la analizábamos los datos, nos dimos cuenta que prácticamente si podíamos identificar las mismas barreras de accesibilidad en la población migrante que en la población de bajos ingresos, de bajos o bajísimos ingresos. Y que, bueno, obviamente si sumábamos esos dos atravesamientos, las barreras de accesibilidad eran aún mayores, pero que prácticamente tanto la condición de migrante como la condición de pobre, básicamente, era una barrera en sí importante para acceder al sistema, digamos, o acceder al derecho a la salud como debería ser, ¿no? Como un derecho. Nada, nosotros por ahí íbamos simplemente a identificar que el hecho de migrante iba a ser de por sí exclusivo de barrera de accesibilidad y nos fuimos dando cuenta también que ya el mismo hecho de no tener ingresos prácticamente implicaba la misma inaccesibilidad. Así que bueno, eso. Bien, gracias Joaquín, gracias. No sé si alguien más quiere decir algo, porque yo quisiera aportar algo, pero me gustaría que si hay alguien más, no quisiera sacarle el tiempo y que por favor aportara. La escuchamos. Porque de hecho hubo los trabajos respuestas muy interesantes, muy lindas. ¿No? Bueno, a la 1, a las 2 y me largo. Ok, Jessy, ¿vas a decir algo?
Sí, no, pensando, porque digo esto que plantea Joaquín, como tema. Primero la mirada como la mirada interseccional, ¿no? De lo que afecta a distintos tipos de poblaciones y que une a distintas poblaciones, ¿no? Como desigualdad. Pero después, respecto a esto, digo, el acceso a la salud. El acceso a la salud de alguna forma también es el acceso a un cuidado, ¿no? Al cuidado de la salud en términos integrales incluso, ¿no? La falta de acceso, y esto para pensar el tema de los cuidados, después les vamos a compartir un libro que se llama Cuidados en tiempos de descuidos, que es de una psicóloga, que se llama, capaz que alguna conoce, Elena de la TEA, era docente de la Universidad de Lanús, que habla de los cuidados como de dos ingresos, ¿no? Del que pide y el que da los cuidados y quien necesita los cuidados. Y en esto que plantea Joaquín, respecto de el acceso a la salud. ¿Qué significa? Hay gente que no puede acceder a la salud, por ende no accede a los cuidados. ¿Qué pasa cuando los cuidados no están al acceso? ¿No? ¿Quiénes son los no, o quiénes son las que no pueden acceder a los cuidados? Esto que planteaba él, ¿no? Las poblaciones migrantes, las poblaciones de bajos recursos, o pobres, simplemente, o sea, pobres concretamente, como lo planteaba él. Digo, para pensar las distintas aristas que tiene esta cuestión que vamos a ver de diplomatura, ¿no? Los cuidados tanto en términos de quienes los dan, los trabajadores y las trabajadoras de los cuidados, como también los cuidados de quienes los reciben. ¿Quiénes reciben los cuidados? ¿Quiénes tienen acceso a los cuidados? Alguien ponía en el chat hace un rato también con esto de los cuidados de las personas mayores. Bueno, el que tiene plata pone a la persona mayor en un geriátrico, casi como depósito, ¿no? Lo ponía o lo hace cuidar por alguien. ¿Y quien no tiene plata, qué hace? ¿Cómo resuelve los cuidados de esa persona mayor? Y esa persona mayor, ¿quién le garantiza el cuidado si no tiene los recursos para pagarle a alguien que la cuide? Entonces, esta cuestión que plantea Joaquín me parece que está buena. Pensar, bueno, cuáles son las rutas de accesibilidad a los cuidados. En este caso que plantea él, a la salud, pero en general. Sí, Nora, perdón, disculpa. No, por favor, ¿alguien más quiere compartir? Yo estaba levantando la mano hace rato y estaba muteada, por eso no me escuchaba. Dale, Martita, te escuchamos, por favor. Bueno, considero que coincido totalmente con Joaquín con respecto a la película. Creo que es muy enriquecedora, creo que es para desglosar minuto a minuto porque no tiene desperdicio. Y en lo particular, yo tengo para destacar las diferenciaciones de generaciones con respecto al patriarcado, que si bien sabemos que vivimos bajo ese sometimiento hasta los días de hoy, yo noto mucho las diferencias de generación. De mamá Cora, que naturaliza la penitencia, el golpe, que a pesar de eso su marido era bueno, pasando a China Zorrilla, que le dice al marido, levántate vos y atendé el teléfono, que ya de alguna manera es una generación que ya se está empoderando, ¿no? Con sus derechos, que está tomando conciencia de eso, y después las generaciones jóvenes, donde ya directamente gritan, ¿no? Es el grito de lo que les está haciendo mal y ya no pueden guardar ni contener, y la explosión de la joven, también de la más jovencita, que está viviendo en un contexto donde quisiera desaparecer, donde ya es mayor toma de conciencia, ¿no? Que no quita que todos seguimos viviendo bajo el manto del patriarcado, pero que me parece que lo que se ve reflejado es que se ha avanzado y muchísimo. Sabemos que falta mucho por recorrer, pero me parece que los pasos están siendo firmes. Eso quería comentar. Gracias. Gracias a vos, Marta. Bueno, y
yo quisiera acotar dos o tres cositas nada más que no me parecían, que las han dicho, pero por ahí resaltarlas más que nada por la carga que tiene que ver a nivel con la salud psicológica, ¿no? Y que tiene que ver con una respuesta que dio una de las participantes, no recuerdo el nombre en estos momentos, que me llamó la atención porque ella nombra a Spied, al psicoanalista Spied, en el comportamiento de cuando la bebé llora, que se escucha en la película, que la bebé llora, y la mamá no puede ir a atender a esa bebé porque está dedicada a poner la atención en mamá Cora, que también necesita atención, pero esa bebé llora y no tiene la contención de una mamá que no puede atenderla porque está ocupando en ese momento su tiempo, el tiempo que era para su bebé, en esa persona adulta mayor. El trato que tiene la mujer joven, de un maltrato psicológico también sumamente fuerte dentro de la familia, o el maltrato de la madre hacia esa hija, la falta de respeto y de comunicación, que es muy fuerte y es para tenerlo presente. El maltrato que recibe y la burla de un joven con una discapacidad notoria en la parte de la maduración cognitiva. Y es en ese momento, por aquella época, era motivo de burla. Y también es algo importante, de lo cual se debe tener presente, justamente para todas aquellas personas que se dedican, que nos dedicamos al cuidado. Y por último, el maltrato que recibe un adulto mayor. Es un objeto que molesta, que no se sabe dónde ubicarlo, porque en realidad es molestia. Y mamá Cora demuestra, porque cuando va a la casa de la vecina, termina cuidando el hijo de la vecina. O sea que no era tanta molestia. Quizás lo que esa persona necesitaba, o lo que está transmitiendo, que muchas veces los adultos mayores, lo que necesitan es darle la oportunidad para demostrar que todavía están aptos para hacer algunas actividades. Quizás no tan productivas o con tanto esfuerzo o con tanta responsabilidad como lo hacían cuando eran más jóvenes, pero pueden todavía realizar cosas que ayudan a la familia y fortifican mucho la relación. Me parecía que eran puntos que teníamos que tocarlos porque tiene que ver mucho con salud mental. La clase pasada Claudia hablaba justamente del tema, y es un tema lindo porque tenemos por suerte un módulo que habla mucho sobre el tema de psicología y que tiene que ver con todo esto. Bueno, acá justo la persona que escribió, que estabas comentando vos, dice que fue ella, pero no tiene el micrófono ahora, y mandó un mensaje que dice, a ver si lo puedo ver, sí. La importancia de la red de sostén de quien materna, y en función también de lo que se habló en la clase pasada sobre el afecto en el cuidado, que para cuidar la vida es necesario ese algo más, además del sostén en lo biológico. Y en el caso de Spied, demuestra que si falta ese algo más, los bebés no pueden desarrollarse de un modo saludable. Exactamente. No quería entrar mucho en detalle, porque como no había sido la autora de esa respuesta, agradezco a la compañera que se haya tomado la molestia de responderla. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere compartir algo más, si no partimos a la clase de hoy, si les parece bien. Gracias a vos, Renata. Bien, comenzamos entonces con la clase. Sí, para cerrar, Nora, algo más operativo. Si alguno todavía no pudo resolver el cuestionario con las preguntas y quiere hacerlo, puede hacerlo. Le va a servir también incorporar todo esto que estuvimos hablando en este encuentro. Si bien está bueno para poder conversarlo, no hay un límite específico de tiempo para realizar estas actividades. Siempre es mejor para poder
poder conversarlo en los encuentros, pero todavía están a tiempo de realizar, el que no realizó el cuestionario del trabajo práctico. Excelente, gracias por la aclaración, Ale. Bien. ¿Se ve? ¿Compartimos todos? ¿Lo estamos viendo? Sí, se ve. Sí. Se ven ahora. Excelente. Bien, hoy la clase de hoy trataremos de hacerlo lo más activa posible y vamos a apurarnos, porque tenemos el tiempo, nos hemos ido, se ve que la película no tuvo desperdicio y eso nos gusta porque estuvo bueno, todos pudimos aportar algo y cada uno desde su punto de vista fue enriquecedor sumamente. Era, como decía Joaquín, creo que a partir de ahora la película, si la vuelven a ver, la van a ver con otros ojos totalmente. Bien, los cuidados como necesidad, derecho y trabajo. En esta filmina, más que nada, lo que vamos a recordar es que lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Cómo es el tema de los cuidados, que por razones culturales, casi siempre la familia es la que se encarga de realizarlo, y dentro de la familia siempre tenemos a una mujer quien va a ser la encargada de realizar esos cuidados, ya sea de niños, niñas, adultos mayores, enfermos o personas con discapacidad. Esta forma de realizar el cuidado viene a través de una construcción cultural de los géneros, ¿no? Desde lo femenino y lo masculino, donde el varón siempre tenía el rol de proveedor económico y la mujer tenía que encargarse de los cuidados de la familia, donde se remarca y se ve en la película de la cual estábamos comentando. El tema de los cuidados, y cuando la mujer es la que se encarga, y en la mayoría de las veces es así, esta función que ya tiene la mujer de por sí de la gestación y la lactancia, la parte reproductiva, que es propia de las mujeres, comúnmente la sociedad y la familia tiende a que esta forma de función reproductiva abarque todas las funciones de cuidado, no solo de gestación y de lactancia, sino que tiene que ver con todos los cuidados que realizan de las personas que se encuentran en su entorno y que necesitan del cuidado. En especial, como estábamos diciendo, atención de los niños, niñas, los enfermos, personas con discapacidad y ancianos. ¿Esto qué hace? Hace como que no. Esto siempre, o por lo menos vengo de esa etapa cultural, donde decían que las mujeres teníamos esa capacidad innata y natural de cuidar al otro, de estar atenta a las necesidades del otro. Era así, y en realidad yo creo que hoy por hoy veo muchos papás que cuidan a sus hijos y entonces esos papás tienen una capacidad innata y natural del cuidado que por ahí no lo tiene otra mujer, porque hay muchos papás que realizan el cuidado de sus hijos o de adultos mayores o de personas enfermas. ¿Cuántos enfermeros masculinos hay que son muy buenos enfermeros y sin embargo tienen también esa misma capacidad? Por eso lo que estamos diciendo, o lo que estoy diciendo con esto, es que culturalmente en mi época, quizás ahora en menor grado, se decía que las mujeres teníamos la capacidad innata, natural, de cuidar al otro. Y con ello quiero compartir con ustedes, a ver, ¿me podés sacar la pantallita o...? No puedo estudiar así, cortala. Menora, ¿qué necesitabas? No, pensé que podía, pero... Espérame un segundo, me esperan un segundo, por favor, que he tenido un problemita de... No hay problema, Nora. La tecnología y el vivo nos pasa a todos. Sí.
Veo que sí, y en especial a mí, en el día de hoy. Bueno, aguárdame un segundo, por favor. ¿Vos tenés la clase ahí, Ale? ¿Qué necesitas pasar, Nora? Vamos, en todo caso. Necesito pasar la clase, en realidad tenía programado los videos, pero tampoco estoy teniendo la posibilidad. Pasá los links de los videos, Nora, y los pasamos, y la clase yo creo que la tengo acá a mano, ¿eh? Ahora no sé qué es lo que Yo hice. voy pasando y tú me vas diciendo. Bien. Esperen un segundo que tengo que preparar. Ahora sí. Bien. ¿Me podés pasar la clase, Cami? Sí, dame un segundo que la estoy abriendo. A ver. Pido disculpas por esta desprolijidad, pero ¿En cuál habíamos quedado? continuaremos a las 5. Tú me dices, ¿eh? ¿Dónde paro? Continúa. Acá. Quedémonos acá. Bueno, entonces decía de que éramos consideradas o somos consideradas, por ahí todavía en algunos casos, donde tenemos la capacidad innata y natural del cuidado, pero yo hacía la comparación, ejemplo, de también los enfermeros masculinos, donde son excelentes profesionales, son hombres, y tienen entonces también una capacidad innata y natural para el cuidado de las personas que necesitan atención. Hay un link para... Acá es interesante remarcar, Nora, que nadie tiene una capacidad innata para nada, sino que esa capacidad la construimos. El tema es que, como hablábamos la clase pasada, la construcción de lo que es ser mujer, ¿no? La construcción del género, nos representa o nos reconoce en el rol de cuidadora. Pero esa construcción que se realiza sobre la diferencia sexual, sobre características biológicas, se construye como innata, se construye como lo natural. Entonces, es natural que las mujeres cuidemos y no es natural que los hombres cuiden. Entonces, esto que decías vos, los enfermeros hombres también cuidan muy bien, pues sí, todos tenemos la posibilidad de desarrollar la capacidad de cuidar. Como también habemos un montón de mujeres que no nos interesará cuidar, o que no cuidaremos, o que no nos saldrá, o que lo que sea, pues. Entonces, eso es importante como remarcarlo. No hay nada innato, todo está construido socialmente, ¿no? Todo se construye. Incluso eso que se nos presenta como natural es una construcción social. Exactamente. Y Cami, tengo un link allí de un video, pero me parece que este link es para después. Si lo podés abrir y dejarlo para compartirlo luego.
¿Listo? Sí, si no yo lo busco, Cami, si querés, así podés seguirle pasando Dale, por favor. Entonces, las diapositivas y yo voy buscando el archivo. el dale, video. vamos, continuamos con la próxima, Cami. Por favor. Bien, los cuidados como trabajo. Cuando las mujeres comienzan a tener una mayor participación dentro del mercado laboral y se suma a las responsabilidades ya familiares, comienza a haber un aumento de la participación de la economía femenina. Y esto va a llegar a implicar grandes cambios. Si podés pasar a la próxima, Cami. Vamos a tener que va a haber un incremento de la participación femenina en el mercado del trabajo, y esto va a ser mucho más marcado entre las madres. Es decir, que las mujeres comienzan a participar mucho más en el mercado del trabajo, pero la mayor cantidad de mujeres son mujeres menores de 50 años y que son madres. O sea que de cada 10 mujeres que participan o comienzan a participar con mayor continuidad, 6 son madres. Esto es una estadística del año 2017. Continuamos, por favor. Entonces, este crecimiento que estamos teniendo las mujeres dentro del mercado laboral va también a tener una división dentro de la parte de la familia, dentro del trabajo de la familia, cuando empieza a ver que ya el papá está trabajando y la mamá también comienza a trabajar, se empieza a abrir un nuevo panorama interno, no solo externo en el campo laboral, en el mercado laboral, sino también en la parte intrafamiliar. La siguiente, por favor. ¿Y por qué comienza esta especie de caos, de modificación dentro de la familia? Porque, bueno, empieza a ver, la mamá ya no está todo el día en la casa, ya no está todo el día dedicada al labor de la familia, y comienza a tener que necesitar a alguien que cuide a los hijos mientras está en el campo laboral externo. Y comienza allí a surgir una nueva demanda y oferta de cuidados para cuidar a aquellos chicos, chicas, ancianos, enfermos, personas con discapacidad, por una persona externa, por un cuidador o una cuidadora que no es la madre del hogar. La siguiente, por favor. Entonces comenzamos a tener las contrataciones de cuidadores, cuidadoras, niños, niñas, donde estos sectores que van a demandar de esta nueva mano de obra son los sectores medios y altos, porque necesitan una participación de alguien con responsabilidades y con una preparación para que cubran la ausencia de la madre que comienza a hacer su trabajo en la parte externa. Siguiente, por favor. Esta responsabilidad de cuidado dentro del trabajo comienza a ser solventada en principio por las guarderías, luego empiezan a tener los jardines de infantes, comienzan a ser una obligación de que ciertos trabajos tengan, cuando superen una cantidad de trabajadoras, que haya jardines, que haya guarderías, pero no siempre es así. Entonces, se empieza a ver de qué manera se pueden resolver estas situaciones. El problema surge que cuando los pequeños o pequeñas están con un problema de salud, un resfrío, están mal de la pancita o no tienen ganas de ir al jardín, ¿quién cuida? Porque el papá tiene su trabajo, la mamá tiene su trabajo, y en las guarderías, cuando los chicos no se sienten bien,
no los aceptan, y en los jardines tampoco. Y entonces ahí es donde comienza a ver la necesidad de contratar a una persona externa para que realice ese cuidado en forma continua para aquellos pequeños que, en este caso estoy hablando de los chicos, pero muchas veces también nos pasa con los adultos mayores, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá es donde comienza a considerarse las competencias laborales, ¿no? Y acá es donde aquellos que van a contratar, o sea, el empleador, empieza a buscar aquellos trabajadores que se dedican al cuidado para las casas particulares, para las familias especialmente, cuidadores que estén mejores capacitados, cuidadores que tengan una preparación mucho más acorde a lo que tenga que ver según a la persona que vaya a cuidar. Porque no es lo mismo cuidar a chicos, a niños, no es lo mismo cuidar a un adulto mayor que se pueda mover, que esté bien, que cuidar a un adulto mayor que esté postrado o que esté con algún tipo de discapacidad. O con aquellas personas, niños con discapacidad o adultos con discapacidad. Son diferentes cuidados que para aquellos cuidadores que se dedican a este trabajo, es necesario que estén preparados porque justamente el empleador cada vez comienza a exigir un poco más. Siguiente, por favor. O internados, es verdad, Gladys, muchas veces se contrata a un cuidador o una cuidadora para los cuidados en un hospital o en una clínica, porque los familiares no disponen de tiempo justamente debido a esto, lo que estamos hablando, el tema del trabajo. Están ocupados en su trabajo y necesitan que alguien acompañe a ese enfermo en los nosocomios en los cuales se encuentran internados. Bien. En la clase pasada hablábamos, ¿no?, de la necesidad de querer, del afecto que influye o no influye en el tema de cuando uno va a cuidar. Y acá justamente, en esta filmina, hablamos de la capacidad, ¿no?, del cuidador que debe tener o debería tener cuando está cuidando a alguien, de poder cubrir esas necesidades en el momento en que el cuidado, quien está siendo cuidado, lo solicite. Que muchas veces, por ahí, en especial en los niños, sucede, necesitan la atención permanente de un adulto, y ese adulto tiene que estar atento a esas necesidades para poder administrarlas cuando los niños la necesitan. Pero no solamente porque el tema de la alimentación, del baño, del cambiar el pañal, por ahí muchas veces es algo necesario y sabemos que hay que hacerlo, es una necesidad básica. Pero hay otros cuidados, otras necesidades que por ahí no son tenidas en cuenta en algunos casos de los cuidadores, y que tienen que ver con el tema de la recreación, de la seguridad, de los juegos, porque es muy importante el tema de la recreación, de los juegos, y la atención que merece de la seguridad del cuidado, de la protección, que no es lo mismo en un niño de 1 a 2 años, hasta 4 añitos, que un niño de 6 a 10 años, que un adulto que no está bien, a un adulto que está sin ningún tipo de problemas. Entonces, todas esas situaciones tienen que ser tenidas en cuenta y presentes al momento de que el cuidador se ofrece o está ofreciendo sus servicios. Gladys había puesto una... Sí, Gladys, después continuamos y me parece interesante lo que estás planteando. Siguiente filmina, por favor. Entonces, bueno, esto es más de lo que ya acabo de decir. Se está pidiendo y se comienza a exigir, ¿no?, que la persona que se dedique al trabajo de cuidado o que ofrezca sus servicios como cuidadora o como cuidador tenga la profesionalidad, ofreciendo una jerarquización y una condición de trabajos adecuados para todo aquel que está solicitando ser cuidado. Siguiente, por favor.
Acá, disculpa Nora, te voy a interrumpir un minutito. Sí, Estaría bueno como hasta este punto ordenarnos, porque cuando hablamos del trabajo de cuidado, entendemos que comprende todas las actividades destinadas al bienestar cotidiano de las personas en diferentes planos, en el plano material, en el económico, en el moral, en el emocional. Entonces, contemplando esta concepción integral, incluye desde la previsión de los bienes esenciales para la vida, como la alimentación, el abrigo, la limpieza, la salud, como usted mencionando, el acompañamiento, hasta el apoyo y la transmisión de conocimientos, valores sociales y prácticas mediante diferentes procesos relacionados con la crianza. Entonces, este término de relaciones incluyen diferentes tipos de vínculos. En un momento se habló como de vínculos familiares que tienen que ver con la crianza, y ahora estamos empezando a hablar, en lo que estaba citando, un vínculo laboral. Entonces coexisten siempre diferentes escenarios del cuidado y tienen diversa participación de diversos actores, como en este caso de la crianza, en unos casos la familia, entidades públicas o privadas, como puede ser un jardín, un geriátrico, la misma comunidad, como para ordenarnos, ¿no? Es que estuvimos trabajando entonces una parte de cuidados que tiene que ver como trabajo, en donde intervienen determinados actores, y otro que tiene que ver con la familia, que tienen que ver con otros actores también. Digo, como para ir diferenciando, que cuando hablamos en términos de cuidado, es diverso en cuanto a el ambiente en el que estamos mencionando estas tareas de cuidado, que puede ser en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, y depende en qué ámbito se dé, van a intervenir diferentes actores. mira, justamente la siguiente filmina tiene que ver con los cuidados y habla de las necesidades básicas. Y a partir de las necesidades básicas es que busqué un video, si lo pueden ver, si los pueden pasar, que es el link el que está ahí abajo, que habla de la pirámide de Maslow, que es un psicólogo de los años del año 1943, donde presenta una teoría llamada actualmente como jerarquía de necesidades humanas. ¿Lo podemos ver? Dame un minuto y ya lo comparto. Bien. Es interesante justamente la pirámide de Maslow, porque justamente habla de las necesidades del individuo, de la persona, y cómo estas necesidades comienzan desde lo básico, de la parte de fisiológico, que tiene que ver con la alimentación, con el poder dormir, con el poder vestirse, y esto tiene que ver con lo básico, y acá era justamente donde pensaba a hacer la diferenciación, en que esas necesidades básicas en los hogares, en la familia, lo realiza la madre que está a cargo de la familia. Y si no estamos hablando de una familia que realice ese cuidado, es el cuidador quien la familia puso para que se encargue de cubrir esas necesidades básicas. La importancia de las necesidades básicas, y acá hacemos dos divisiones, acá sí va la división de la cual vos hablabas, Ale, de poder, la madre cuando se encarga de comprar los alimentos, la madre se encarga de preparar las comidas, o el cuidador, ahí está. Cuando quieras lo pongo, Nora, si querés terminar la idea y lo ponemos. Por favor, dale. ¿Qué es la pirámide de Maslow? No se escucha, Ale.
No se escucha, ¿eh? No. A ver, pásamelo por el chat a ver si se escucha mejor desde mi compu. Ahí te lo pasé, Cami, porque tal vez algo del audio de mi compu, porque yo lo puedo escuchar, pero no. Dale, No puedo para que transmitir. para la publicidad. Ahí se escuchaba algo. Sí. Esperen que comparto pantalla. ¿Ahí? Sí, ahí se escucha. ¿Qué es la pirámide de Maslow? La pirámide de Maslow es una teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa a la conducta humana. La pirámide tiene 5 niveles ordenados según las necesidades humanas. En la parte más baja se sitúan las necesidades primarias y solo cuando cubrimos esas necesidades podemos subir al siguiente nivel, las necesidades secundarias. Según Maslow, solo en ese momento estaremos preparados para cubrir las necesidades terciarias. Pero, ¿cómo es la pirámide de Maslow? En la parte más baja están las necesidades fisiológicas y le siguen las de seguridad, las sociales, las de reconocimiento y las de autorrealización. Las necesidades fisiológicas son las más básicas, como comer, dormir o vestirse. En segundo lugar, las necesidades de seguridad son aquellas relacionadas con el orden y la estabilidad, como el hogar, el empleo y la salud. En tercer lugar, se encuentran las necesidades sociales, las cuales implican el sentimiento de pertenencia con amigos o familia, así como la intimidad. Asimismo, las necesidades de reconocimiento se centran en la confianza. Ejemplo de ello son las metas personales, los títulos académicos y la reputación. Por último, las necesidades de autorrealización, que se sitúan en la parte más alta de la pirámide, suponen el máximo nivel de desarrollo. Aquí se encuentran el éxito personal, la libertad y los proyectos vitales. ¿Nora? ¿Se salió Nora? Musiquita. Me parece que se salió Nora, ¿eh? Alguien que me hable. Ah. A ver, ahí la estoy buscando a ver si se desconectó o si tiene tal vez silenciado. Si me estás escuchando, Nora, tal vez que tengas silenciado el micrófono. ¿Estás por ahí? Ahí está pidiendo entrar ya. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Hola, hola, disculpen, no sé qué pasó, acá volví. ¿Pudieron ver el video? Sí, sí. Bien, bien. A ver si puedo ingresar ahora. Estoy para compartir. Si querés podés compartir pantalla así. Sí, sí. Parece que sigo con problemas.
Ale, ¿me habilitás? Ya estás, Nora, para compartir. ¿Querés que siga compartiendo yo la presentación? No, ahí está. Joya. Bien, entonces, bueno, lo importante del video, que me parecía que tenía que ver ahí cuando hablaba, ¿no?, de las diferentes bases, y la base inicial, que era, como decía Ale, de la importancia que tenía, porque estamos hablando allí de las necesidades básicas, y ahí no importa si es... si bien yo hacía la división, ¿no?, del ama de casa o de la madre, que está atenta al cuidado de su familia, también estamos con aquellos cuidadores que son contratados y que están atentos a la necesidad básica que tiene que ver con la alimentación, el dormir, el descansar, y si mal no recuerdo, tenía que ver con la vestimenta también. Entonces todos los cuidados como comienzan desde esa parte fisiológica, igual necesidades básicas de la pirámide, y luego pasa a una segunda etapa que tiene que ver con la seguridad. Y ahí hablaba, si mal no recuerdo, que tenía que ver con que sentirse bien en el hogar, sentirse bien contenido en el trabajo versus escuela, y el tema de cuidado, el tema de salud. Después hablaba de un tercer escalón en la pirámide que tiene que ver con la pertenencia. La pertenencia de la persona, del individuo, ¿no?, de que pertenece a un lugar, de que pertenece a un grupo, que pertenece a una familia. Lo importante que es el sentido de pertenencia. Y estas tres necesidades, esos tres escalones, tienen que ver con necesidades de supervivencia. Luego habla de dos escalones más que tienen que ver con las necesidades de reconocimiento, y ahí tiene que ver con proyectos personales, con el título, con el reconocimiento. Cuando hablamos de esa, cuando llegamos a ese cuarto escalón, ¿no?, que es uno de los escalones donde ya es una persona adulta, yo pensaba, ¿no?, de cuántas mujeres simplemente lograron los tres primeros escalones de esta famosa pirámide, porque cuando llega al cuarto, que tiene que ver con algo personal, con algún proyecto, con el avance a nivel persona, quedan truncadas porque se tienen que dedicar al cuidado de su familia, incluyendo hijos, o no pueden, o tienen a su cargo el cuidado de sus padres, adultos mayores, y tampoco pueden continuar con su proyecto personal. Y entonces esto implica el truncar a nivel una expectativa de crecimiento, principalmente en las mujeres. También en los hombres, pero principalmente en las mujeres queda trunca. Cuando leía la pirámide de Maslow, yo pensaba, ¿no?, recordaba, mejor dicho, que mi mamá siempre decía que su mayor proyecto era que sus hijos lograran tener un nivel de estudio terciario. Y no era el proyecto personal de ella, sino que era el proyecto que ella transmitía, lo pasaba a través de sus hijos, que a partir de que sus hijos lograran tener un estudio, cosa que ella no había podido tenerlo, entonces para ella ese proyecto lo había conseguido a través de nosotros. Bien, acá tal vez, perdón, Nora, acá tal vez es importante ver, porque acá estamos viendo el cuidado desde conceptos distintos en cuanto a las dimensiones que se relacionan entre sí. Tenemos por un lado el cuidado directo de otras personas, como por ejemplo cuidar niñas, niñes, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, con alguna discapacidad, digo, de diferentes tipos de autonomías relativas. Entonces, ahí tenemos un cuidador. Y después está el autocuidado, que eso tiene que ver con todas estas necesidades básicas, y el video que vimos
que también nosotros tenemos que autocuidarnos. Digo eso, ¿quién cuida a los cuidadores? Como vos decías recién el ejemplo de esta mamá que que tal vez no puede acceder a determinados servicios porque tiene que cuidar o no tiene el Estado herramientas suficientes para garantizar el derecho al cuidado de las infancias, de las niñeces, y eso tiene que ver también con la interseccionalidad que hablábamos antes. Digo, que va sumando diferentes tipos de condicionamientos del sistema. Como para diferenciar esto de cuidadores y de autocuidado, que también existe. Exacto. Pero también tenemos, por eso son caminos que se van bifurcando y después se vuelven a unir cuando tenemos que llegar al cuidado de las personas, pero después cuando tenemos quienes realizan el trabajo, nuevamente se bifurca. ¿Por qué? Porque tal cual lo estabas diciendo vos, Ale, el cuidado que tiene la madre, el cuidado de sus hijos en el hogar, y el cuidado que por ahí no, que tienen los cuidadores que realizar para aquellas personas a las cuales fue contratado para cuidar. Dentro de estos cuidados tenemos 3 patas, una triada en principio teníamos. Teníamos que los cuidados podían ser realizados en el ámbito familiar, teníamos el cuidado que podía ser realizado a través de lo privado, el mercado, en este caso contratar a los cuidadores, y el cuidado que teníamos a través del Estado. Ejemplo, guarderías, jardines de infantes. Pero en nuestro país, principalmente, y en la región, y en nuestra región, a partir de los años 90, debido a la situación económica, sociopolítica que sucede, aparece un cuarto ámbito, como dice aquí en la filmina, que comienza a ser parte del cuidado, de los cuidados de aquellos que lo necesitan. ¿Cuál es esta parte, esta cuarta pata de la mesa? Las redes comunitarias. Hasta ese momento había sectores comunitarios, como yo recuerdo en este momento, no sé si fue Cáritas, que se encargaba de cuidados, pero había muchas personas que no se acercaban por una cuestión, no sé, de no ser compatibles con la religión, y entonces era como el que era un poco reacio. Pero el tema de las redes comunitarias, cuando comienzan a partir y tener una presencia, o sea, mucho más fuerte, en los años 90, comienzan a ser mucho más visibles, comienzan a tener mucha mayor participación, porque fueron épocas muy difíciles para nuestro país, muy difíciles para toda la región. Y entonces allí comienza quién no ayudó al vecino o a la abuela que tenía a su esposo postrado, que no podía hacer la compra, que no podía ir a comprar el remedio, quién no alcanzó un plato de sopa, quién no ayudó. Esto comienza en los años 90 con mayor participación, pero se acrecienta aún mucho más cuando comenzamos en el 2019 la importancia que tiene las redes comunitarias con el tema de la pandemia, de cómo ayudaron a solventar, a sobrevivir, a compartir, a no perder la esperanza, a sentirse contenidos. Las redes comunitarias fueron fundamentales en esta etapa. Y entonces allí comenzamos a tener familia, redes comunitarias, Estado y el mercado, donde podemos decir que las familias que estaban en una situación económica automáticamente podían acudir al mercado, a lo privado en el cuidado. Las familias que por ahí carecían de poder solventar un cuidado específico, acudían a las redes comunitarias y en parte eran solventadas también, ayudadas por el Estado. Existen allí comienza un entramado social muy amplio, muy fuerte, donde las cosas comienzan a manejarse desde el cuidado desde otro punto de vista, mucho más amplio que antes no se había visto.
¿Querés agregar algo, Ale? Bien, seguimos. Ahora vamos con los cuidados desde una mirada internacional, viéndolo desde lo macro, ¿no? Y los organismos internacionales abordan el tema del cuidado como una de las nuevas economías, una economía centrada en las personas. ¿Y por qué dice esto, no? Porque considera que el trabajo que se realiza, el trabajo de cuidado, es realizado por personas y solamente personas lo pueden realizar, y esto es irreemplazable por como vamos avanzando, el tema de las incorporaciones de la robótica. O sea, ellos hablan de que el tema de cuidados es algo específico de personas. Personas que cuidan personas. Bien. La Declaración Universal de los Derechos Humanos describe que el trabajo de cuidado como un derecho humano, y esto es algo universal. Obviamente, interdependiente, y sí, porque dependemos mutuamente, e indivisible. No se puede dividir, no se puede separar. Esto es algo puro y exclusivo de seres humanos entre seres humanos. Bien, ahora pasamos a la OTI, Organización Internacional del Trabajo. Y la Organización Internacional del Trabajo, ¿qué dice? Bueno, dice que el tema del cuidado, de la economía de los cuidados, que para el año 2030, para el 2030, dentro de 8 años más o menos, tendríamos alrededor de 475 millones de empleo en lo que respecta al tema de cuidados. Porque esto comienza a ser una necesidad cada vez mayor, porque justamente hay una expectativa de vida mayor a lo que había años atrás. La sociedad, y en especial en los países europeos, el envejecimiento está siendo cada vez más rápido, y la renovación de gente joven nacimientos son cada vez menores. Según la Organización Internacional del Trabajo, dice que esto llevaría hacia una igualdad de género. En realidad, si dentro del tema de cuidados continuamos siendo su mayoría mujeres, con un pago no muy bueno, no creo que sería así. Pero bueno, veamos lo que continúa diciendo la Organización Internacional del Trabajo, y dice que la transformación de la economía de los cuidados requiere de inversiones públicas en servicios de cuidado, de calidad, políticas de trabajo decente para los cuidadores, apoyo a los cuidadores no remunerados que desean volver al empleo remunerado. Y esto es interesante, ¿no? Porque ellos están reconociendo que hay personas que se dedican al trabajo de cuidados y saben bien que estos cuidadores muchas veces no son remunerados. O sea, no son pagos. ¿Y quiénes entran dentro de esos cuidadores que no son pagos? Podríamos decir que aquellas mujeres que están en sus hogares realizando la tarea de cuidados y no se les reconoce como que están haciendo un trabajo. ONU Mujeres. Acá es más importante la visión, porque la ONU Mujeres sí reconoce y valora el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Acá está presentando justamente estos dos caminos de aquellas personas, de aquellas mujeres que en sus hogares realizan ese trabajo, más concretamente las amas de casa, y de aquellos trabajos de cuidado no remunerados que en muchos casos puede pasar. Ejemplo, personas que necesitan tener un cuidador y vecinos o familiares que cuidan a esas personas sin tener una remuneración. Gladys está levantando la mano, no sé si... Gladys, ¿querías comentar algo? Si no, seguimos, Nora. Bueno, continuamos entonces.
La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, habla también del cuidado, y del cuidado cotidiano de las personas, de los diversos planos, y era acá lo que vos manifestabas, Alejandra, de los planos material, económico, moral y emocional. Y esto incluye, obviamente, desde la provisión de bienes esenciales para la vida, como la alimentación, el abrigo, la limpieza, tiene que ver acá justamente con la pirámide de Maslow, ¿no? Hablando de justamente esas necesidades básicas que son reconocidas acá por la CEPAL. Y que habla también de los procesos relacionados con la crianza y la importancia de los valores sociales y la transmisión de conocimiento. Habla de que todos los seres humanos potencialmente son sujetos de cuidado a lo largo de la vida, a lo largo del ciclo de la vida. Y esto realmente, si lo ponemos a ver fríamente, es así. Constantemente todos necesitamos ser cuidados y todos necesitamos cuidar a alguien en algún momento de nuestras vidas. A ver, Nora, para un toque que Gladys quiere hablar, pero me parece que no tiene activado el micrófono, entonces parece que nosotros no escuchábamos nada y ella estaba hablando. A ver ahora. No sé si podés activarlo. Ahí está. Ahora sí te escuchamos, Gladys. Ahora sí. Hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí. No, ¿qué tal? Yo decía, así como el Estado puede proporcionar un abogado a una persona que no tiene recursos, supongo en mi imaginación que a lo mejor el Estado podría proporcionar a aquella persona que lo necesite, como un viejito solo que está internado, tiene familia, o una madre que tiene que dejar a sus hijos y no tiene con quién dejarlo porque lo tiene que trabajar para alimentarlo. A lo mejor el Estado podría proporcionar de alguna manera como gasto de Estado público, se dice así, gasto público. Una idea, tiro una idea, no sé si es más lejos de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. No sé qué opinan. Sí, es una parte de los... Sí, se entendió. Es una parte de los reclamos. Cuando se habla de políticas de cuidado, por parte del Estado, la idea es esa. Que el Estado garantice cuidadores, cuidadoras para quienes necesitan cuidados, o que garanticen salarios para quienes cuidan dentro de los hogares. En Uruguay, por ejemplo, existe esto que vos decís, hay una política de cuidados, no sé, tiene un nombre que ahora no recuerdo la verdad, pero que el Estado garantiza cuidadores y cuidadoras para personas con discapacidad, personas mayores, bueno, en fin, personas que necesiten cuidados. Ahora, desde que asumió este nuevo presidente, digamos que esa política pública ha quedado media trunca. En general pasa eso cuando asumen gobiernos de derecha, empiezan a recortar por ese lado, pero sí era una política que funcionaba bastante bien, ¿no? De hecho ahora familiares de personas con discapacidad estaban justo reclamando, yo estuve hace poco, reclamando esto mismo, que se había frenado la disposición por parte del Estado de cuidadores y cuidadoras, y que, bueno, eso, no sé, o sea, o no podían ir a la escuela porque no tenían acompañante terapéutico, o se complicaban las tareas de trabajo de las madres para salir a trabajar porque no tenían cuidadores que ya habían sido asignados y se los habían sacado, en fin. Pero sí es una discusión que está a nivel global, digamos, desde distintos espacios, en algunos lugares dándosele mayor importancia, en otros menos, de que sí, que el Estado sea el garante de los cuidados de las personas. Sobre todo porque vamos a una sociedad que va a necesitar cada vez más cuidados. De todas formas, en PAMI existe enfermeras o cuidadoras que van, si son solicitadas a PAMI. Y últimamente PAMI estaba dando el dinero, creo que daba el 50% de lo que salía contratar a una cuidadora,
para que la propia familia buscara la persona que se dedicara a cuidar a los adultos mayores que lo necesitaran. Y con respecto al cuidado de los chiquitos, está trabajando con el tema de los centros de desarrollo infantil familiar, que si todo sale bien, y espero que no se me corte la luz, hay un video donde justamente uno de estos centros para cuidados, para acompañar por sobre todo a la familia que están en esa situación problemática de que las madres necesitan ir a trabajar, o son madres solteras, o la familia... Nora, tocaste algo que modificó el audio tuyo. A ver. Y se escucha algo como algún sonido de fondo, como una interferencia. ¿Saben qué puede ser? ¿Me escuchan? ¿Ustedes me están escuchando? Se escucha, pero hay un ruido de fondo. Puede ser que tuve que conectar porque me estoy quedando sin batería. La entrada del auricular pruebe a tocar. ¿Ahí escuchan mejor? No. De repente para y después sigue, Nora. ¿Ahora? Ahí ya. Ahí se escucha re bien. Bien, perfecto. Era el auricular. Bien, entonces decía que estos centros de desarrollo de infante familiar tiene que ver justamente que el Estado está propulsando la construcción, creo que son alrededor de 300, en la provincia hay unos cuantos, y sobre el que pude buscar información y que, insisto, se los voy a pasar al final, si mi computadora me lo permite el día de hoy, en San Miguel, donde están trabajando muy bien, y bueno, quiero que lo escuchen ustedes por sí mismas, cómo hablan las personas que acuden a ese centro de desarrollo infantil familiar, que es muy importante porque en su mayoría son mujeres, pero también hablan de los hombres, que me pareció muy importante. Bueno, para continuar, el video se lo voy a pasar al final por las dudas de que no vaya a poder compartirlo. Cuando comenzamos con la encuesta del uso del tiempo, ustedes tienen el cuadernillo porque está en la bibliografía de la última, los resultados preliminares, ¿no?, que se hicieron en octubre, noviembre del 2021. Esta encuesta del uso del tiempo, y acá volvemos a lo que tiene que ver con el cuidado y el trabajo dentro del hogar, que tiene que ver con las mujeres que están en sus hogares y se dedican pura y exclusivamente al trabajo del hogar, lo que no quita que no trabajen fuera de su hogar, pero la importancia de esta encuesta del uso del tiempo es que podemos visibilizar cuántas horas realizamos las tareas dentro de nuestro hogar y cuánto tiempo nos lleva para poder observar de que el trabajo que se realiza de cuidado, las amas de casa, y acá volviendo a mis raíces, que es por lo que comúnmente, por lo que yo comencé con todo este tema de cuidados, el tiempo que la mujer, que la ama de casa, que está dentro de su hogar y no puede, o puede, pero menos tiempo del que utiliza en su trabajo en su hogar, esta encuesta del uso del tiempo le pone valor. Nosotros tenemos una calculadora que es muy práctica, que Jessie seguramente después la va a poder pasar para que ustedes puedan observar y aplicarla y entender de cómo funciona esta encuesta del uso del tiempo y de la importancia que tiene que comience a ser tenida en cuenta para todo el país, no solamente para Cava, porque en estos momentos esta encuesta del uso del tiempo la están utilizando solamente en Cava. Bien.
no quiero abusar mucho más, así que insisto nuevamente con esto, no quería dejarlo pasar, el tener presente para aquellas que son cuidadoras y aquellas y aquellos que somos nos dedicamos al trabajo del cuidado fuera de nuestro hogar y dentro de nuestro hogar, con nuestros familiares, el tener presente el tema de los juegos, la recreación. Esto es sumamente importante, no solo para quienes estamos cuidando, sino también para nosotros, porque esto también hace que nuestra mente se relaje. Estamos ya como en hora. Estamos ya en hora y por eso no vamos a poder bueno, dar... Ahí Julieta puso un comentario sobre esto que decías de PAMI, que es PAMI terceriza, contrata empresas de internación domiciliaria y pagan miserias. Solo 4 horas autoriza para cuidadoras. Enfermería solo para paciente oncológico o fin de vida. Pagan miseria, lo ideal sería que PAMI contrate en forma directa. Y sí, y vuelvo, y lo ideal sería que sea algo universal, pues, o sea, eso es lo interesante. Por eso, hay distintas experiencias en distintos lugares, ¿no? Que van apuntando a eso, que es necesario que el Estado intervenga a nivel universal sobre esta situación. ¿Por qué? Porque si no accedemos a PAMI, entonces no accedemos a ello. Entonces, como que esos son los debates que se están gestando y donde nosotras tenemos que ir empezando a empujar para que todas esas políticas se vayan mejorando. No en pos de desprestigiarlas, sino en pos de irlas mejorando. No, por supuesto. Tanto el acceso universal, así como las condiciones laborales frente a las que se realizan esos cuidados. Eso sería como, bueno, la lucha por los derechos, digamos, de las personas cuidadoras y de las personas sujetas de cuidado, ¿no? Como de las personas que son cuidadas. Sí, y también quiero comentarlo, existe una cooperativa en Mar del Plata de mujeres, amas de casa, que se unieron, formaron una cooperativa y formaron una cooperativa de cuidados. Ellos ya hace más de 12 años que están trabajando y trabajan justamente con PAMI, con la diferencia que ellas le ofrecen el servicio a PAMI, pero quizás ahí es cooperativa. Es una cooperativa y es diferente el pago de aquellas personas que son parte de la cooperativa. Bueno, acá tengo una frase que me pareció importante y me gusta mucho, yo admiro mucho a Simone de Beauvoir. Después, primero y principal, a quien admiro es a Evita, y luego puedo hablar que Simone de Beauvoir también es una de mis favoritas, y dice: no olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres. Y acá hubo una pandemia que llevó a una crisis. Y lo interesante, ¿no?, que de esta situación llevó que las mujeres resaltaron su trabajo aún estando encerradas. No tuvimos que salir a manifestar, no tuvimos que salir a demostrar. Está demostrado desde hace años la importancia de nuestro trabajo y de cómo tuvo esa fuerza de salir a flote y demostrar lo que estábamos haciendo en silencio. Comenzamos a tener una voz que participa. Bueno, Ay, perdón, Nora. Te iba a decir también, para ir cerrando, si te parece, Nora, podemos compartir, leerles la cita sobre la que habló Jessy Rivero hoy, justamente por el 70 aniversario de Evita. Y cerramos, ¿te parece? Perfecto, escuchamos. Dice: la madre de familia está al margen de todas las previsiones. Es el único trabajador del mundo que no conoce salario, ni garantía de respeto, ni límite de jornadas, ni domingo, ni vacaciones, ni descanso alguno, ni indemnización por despido, ni huelgas de ninguna clase. Y entonces, todo pasa a ser trabajo forzado, obligaciones sin ningún derecho, servicio gratuito a cambio de dolor y sacrificio. Excelente, Ale, muchas gracias. Bueno. Muy bueno.
Bueno, acá me parece que hay mucho como para debatir sobre el tema de cuidadoras, obras sociales, cooperativas, PAMI. Por ahí está bueno que la clase que viene se animen y comenten algo. Bueno, justo la clase que viene es presencial, es magistral, pero por ahí luego podemos irlo retomando. Eso les quería recordar, que la clase que viene es en Cine Wilde. También a las 18 horas, bueno, como la primera clase, ¿no? Como la primera clase que fue en el cine, a las 18 horas en Wilde, pues, Cine Wilde. Pero bueno, que se acuerden de eso y que si pueden ir, buenísimo. Así que ahí las esperamos. Sí, igual de todas formas también Jessy envió por correo, así que por los Gmail, si revisan sus correos, está ahí el recordatorio de la clase que es presencial, que es en el cine de Wilde, y bueno. A mí no me llegó por mail, lo leí en el Classroom, pero por mail no me llegó para poder confirmar. Ah, bien. Ok, le comentamos a Jessy eso. Bien. Bueno, sin más, gracias por estar presente, espero que haya sido una clase fructífera. A mí me sirvió muchísimo, esto es un ida y vuelta, y las esperamos el próximo martes. Desde ya, por mi parte, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, gracias a todos, todas, gracias Nora. Gracias, nos vemos. Chao Elena. Chao, chao chicas, estuvo muy linda la clase. Chao. Chao.